¿Cómo están? Bendecidos. Estamos contentos porque Dios ha sido bueno. Dios nos permite un día más poder congregarnos en este lugar y poder juntos exaltar su nombre. Amén. Vamos a compartir un tema esta noche y ahorita estaba haciendo un poco de memoria de la prédica de nuestro hermano Melvin el día de ayer, o la noche de ayer, perdón. Y nuestro hermano Melvin compartía acerca de que Dios, como un ser soberano, creador de todo lo que existe, tiene atributos y dio a su creación atributos. Y entre la creación de Dios hay una que destaca por encima de todas. Hay una que la Biblia dice que es la corona de la creación, y esa es el hombre. Entiéndase hombre como raza humana, es decir, el ser humano como tal. Nosotros creemos que el hombre, en su totalidad, en su ser total, está conformado por dos naturalezas. Es decir, consta de tres elementos, pero en dos naturalezas diferentes. Una naturaleza física y una naturaleza no física, es decir, una naturaleza espiritual. Y esta naturaleza espiritual consta de dos elementos, un alma y un espíritu, siendo esta última el hombre en sí. En otras palabras, creemos que el hombre es un espíritu que tiene un alma y que vive dentro de un cuerpo físico. No sé si alguien me ayuda con el brillo acá. Entonces, el hombre es un espíritu que tiene un alma y que vive dentro de un cuerpo físico, no con el volumen, sino con el brillo. No sé, pero a modo que no se escuche tanto feedback. Entonces, dentro de la constitución del hombre, dentro de esas partes del hombre, dentro del alma, esa alma también tiene divisiones. Esa alma se divide en voluntad, mente y emociones. Algo otros dicen que también incluye el intelecto, incluye las decisiones, etcétera, etcétera, pero en su forma básica se divide en esas tres partes: voluntad, mente y emociones. Y estas últimas también se dividen, gracias, y estas últimas también se dividen en dos tipos de emociones: emociones positivas y emociones negativas. Tengo entendido de que aquí se ha enseñado a sanidad interior. Y si usted ha recibido sanidad interior específicamente como una materia, a usted asumo de que usted tiene conocimiento de lo que estoy diciendo. Entonces, las emociones positivas del hombre incluyen varias, de entre las cuales se encuentra el amor, el gozo, la felicidad, la bondad, la empatía, etcétera, etcétera. Y dentro de las emociones negativas se encuentra el odio, el rencor, la tristeza, el rechazo, el sentimiento de rechazo, la amargura, de la cual vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar un poco sobre la amargura. ¿Qué es la amargura? Alguien podría definir la amargura como una tristeza, pero la tristeza es pasajera. La tristeza es pasajera y la tristeza puede durar un día, unos cuantos minutos, 2 días, una semana, lo mucho, por ahí. Porque la tristeza generalmente viene de pérdidas que de una u otra manera se logran superar. Por ejemplo, se nos muere un familiar. Es obvio que nos vamos a sentir tristes. Es obvio de que posiblemente nos lleguemos a deprimir, o una persona se llegue a deprimir. Pero
A medida que pasan los días, esta persona va a ir asimilando que aquella persona ya no está y va a ir superando ese hecho y va a ir saliendo de esa tristeza. Entonces, la amargura va mucho más allá de una tristeza. La amargura tiene sus orígenes en eventos del pasado, experiencias del pasado de una persona, las cuales generan una especie de rencor que hacen que la persona no pueda olvidar lo que sucedió y por ende viva amargado en su presente. Volviendo otra vez al ejemplo anterior. Muchas personas se amargan con la vida, se amargan con Dios, se amargan con el universo, con quien usted quiera ponerle, dependiendo si quien está escuchando a través de esta cámara crea en Dios o no. Y se amargan porque tal vez, imaginémonos que son creyentes y que tienen un familiar grave. Y le oran a Dios para que Dios sane a su familiar. Y no está en la voluntad de Dios sanar a su familiar y su familiar termina muriendo. Muchas personas se amargan con Dios porque no les sanó a su familiar. Es decir, no asimilaron la pérdida de dicho familiar y terminaron agarrando odio contra Dios, amargándose contra Dios y cuestionando incluso la existencia de Dios. Y muchos de ellos terminaron negando la fe, negando sus creencias y simplemente diciendo que Dios no existe, porque si Dios no existe, dicen algunos, si Dios existiera, mi familiar no se hubiera muerto. O yo no estaría pasando tanto dolor, tanta pena, tanta angustia, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a definir un poco lo que es la amargura y vamos a definirlo dentro del área psicológica. De acuerdo con la psicología, desde la perspectiva psicológica, la amargura es un estado de malestar emocional. Es un estado de malestar emocional, pero que ese malestar es persistente. Es decir, a diferencia de una tristeza que se puede superar, ya sea porque fracasamos en algo y nos sentimos tristes, la amargura persiste y persiste como una gota cayendo constantemente sobre una roca. Y alguien dijo por ahí que una gota cayendo constantemente sobre una roca es capaz de perforar y de atravesar dicha roca. ¿Por qué? Por la constancia, por la persistencia. Pero esa vendría siendo ilustración para otro tema. Pero sí, la amargura es un malestar emocional persistente originado por ira, resentimiento y hostilidad y sostenido por experiencias negativas o la percepción de injusticia. Es decir, queremos algo, queremos anhelar algo, queremos conseguir algo, o queremos que Dios nos dé algo, pero no lo logramos, o Dios no nos lo da, y llegamos a la conclusión de que la vida es injusta, de que Dios es injusto. Vemos cómo otros prosperan y vemos que nosotros nos esforzamos por salir adelante y muchas veces no lo logramos. Y muchas veces nos molestamos con la vida, nos molestamos con Dios y pensamos que Dios es injusto porque aquel que vemos que casi no se mata, que pasa relajado, que la mayor parte del tiempo se le ve en la calle, aparentemente le va bien. Mientras que nosotros, que como dijo alguien por ahí, trabajamos de sol a sol, le rumbamos en una empresa como esclavos, iba a decir otra cosa, pero iba a sonar racista. Nosotros solemos decir eso, pero desde aquí sí iba a sonar racista. Y nosotros que nos esforzamos en un laburo, ya sea en una maquila o en el jornal, o debajo del sol haciendo una construcción, vemos de que muchas veces lo que trabajamos, lo que conseguimos, no nos ajusta para el día a día. Entonces llegamos a la conclusión de que la vida es injusta. Y muchas veces queremos vivir como aquella persona. Según la psicología, la amargura afecta tanto al individuo como a quienes le rodean, deteriorando relaciones, afectando la salud emocional y física y limitando el crecimiento espiritual.
Hebreos 12:15, si usted quiere leerlo o quiere anotarlo, dice de la siguiente manera: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos seáis contaminados. Entonces, la amargura, aparte de que es un estado emocional de malestar persistente, es también una condición que nos aleja de los demás, nos aleja de la gracia de Dios, nos aleja del favor de Dios. ¿Por qué? Porque al tener amargura en nuestro corazón, nos distanciamos de lo que es la comunidad cristiana, nos distanciamos del cuerpo de Cristo. Y dice la definición psicológica de que la amargura afecta tanto al individuo como a quienes le rodean. ¿Por qué? Porque una persona amargada trata mal a los demás. Muéstreme usted una persona que trata mal a su prójimo y usted encontrará en esa persona una persona amargada. Una persona que no tiene gratitud. Una persona que no tiene o no ve el valor de las cosas. En términos bíblicos, es una raíz que contamina el alma y obstaculiza la gracia, como advierte Hebreos 12:15. Surge de experiencias negativas no procesadas. Se mantiene por una voluntad de aferrarse al resentimiento y produce una visión negativa y distorsionada del mundo. Ahora, la amargura, como cualquier otro problema del ser humano, tiene efectos en la persona. Ya mencionamos algunos, como por ejemplo, deterioro de relaciones, afectación de la salud emocional y física, porque una persona que tiene amargura todo el tiempo vive deprimido, y con esto no estoy diciendo de que las personas que sufren depresión es porque tienen amargura en su corazón. No necesariamente tiene que ser así. Entonces, veamos a ver algunos efectos de esta emoción en el corazón de las personas. Efectos de la amargura. Veamos algunos. Vamos a ver dos tipos de efectos. Lo primero, vamos a ver los efectos relacionales. Deterioro de vínculos. La amargura genera resentimiento y distancia. ¿Conoce usted de un caso bíblico de alguna persona que se haya resentido? Puede ser que en la Biblia hayan varios. Le voy a compartir dos. Dice la Biblia que dos hombres se presentaron delante de Dios a ofrecer sacrificio, a ofrecer ofrenda delante de Él. Uno de ellos tomó de lo que había trabajado, de lo que había cosechado, y llevó del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Mientras que el otro tomó del cordero más gordo, el cordero gordo, lo más bello de la manada, de su rebaño, y con él dio una ofrenda también a Jehová. Y que sin embargo a Dios le agradó la ofrenda de aquel hombre que presentó un animal sacrificado a Dios como holocausto o como ofrenda. Usted ya sabe que le estoy hablando de Caín y Abel. Y sin embargo, no vio con mucho agrado a Caín, dice la Biblia, ni a su ofrenda. Entonces, dice la Biblia también de que, producto de que Dios no vio con agrado a su ofrenda, Caín se entristeció. Caín se acongojó. Caín se sintió mal consigo mismo. Cuando Dios le preguntó a Caín por qué estaba enojado y triste, Caín respondió con violencia y mató a su hermano Abel. Ahora, ¿por qué vino esto? ¿Por qué vino esto? Porque de cierta manera me imagino que Caín tenía una expectativa. Caín pensó agradar a Dios con su ofrenda. Caín pensó que si él tomaba del fruto de la tierra, de lo que él había trabajado, Dios se iba a agradar de su ofrenda. Sin embargo, no fue lo que pasó. Déjeme buscar aquí una cita bíblica. Génesis 4:6.
Génesis 4:6. Y el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué te ves triste, deprimido y abatido? Dice esta versión amplificada. Si lo haces bien, no serás aceptado. Y si no haces el bien, el pecado se acecha a tu puerta. Su deseo es para ti, pero debes dominarlo. Entonces vemos cómo Dios le pregunta a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué te ves triste? ¿Por qué te ves deprimido? Hay otras versiones que traducen amargado. Es decir, en vez de deprimido, traducen amargado. Entonces, la actitud de Caín aquí es que él se enoja, él se amarga, él se deprime. Y llegó al punto, su enojo y su amargura llegó a tal grado que engañó a su hermano, lo invitó al campo y le terminó matando. Entonces vemos aquí cómo se corta una relación prácticamente de raíz. Se elimina a una persona, producto de una amargura, producto de un resentimiento, producto de una condición personal. En este caso, y en la mayoría de los casos, y siempre es así, condición en la cual la otra persona no tiene nada que ver. Somos nosotros los que estamos mal. Soy yo el del problema, soy yo el que está mal, y sin embargo, actúo mal en contra de otra persona, al igual que Caín. Otro ejemplo es el ejemplo de Jacob y el ejemplo de Esaú. Isaac viene y le dice a Esaú: hijo mío, ve al campo. Yo ya voy a morir, pero antes de morir yo quiero que tú vayas al campo, quiero que caces de algún animal ahí en el campo y que me hagas un alimento agradable, un alimento sabroso que yo pueda degustar, cazado por ti, preparado por ti, y después de ello yo te voy a dar tu bendición. Y usted y yo conocemos la historia como Rebeca escucha esta orden de parte de Isaac a su hijo Esaú y hace un complot, trama un plan para hacer que Jacob, que es el hijo menor, ocupe el lugar de Esaú y por ende termine robando la bendición de Esaú. Dice la Biblia que cuando Esaú descubrió que Jacob había robado su bendición, clamó amargamente. Al descubrir que Jacob había suplantado su identidad y recibido la bendición de Isaac, Esaú se llenó de amargura y deseó matar a su hermano, según Génesis 27, 34 al 36, que resumidamente dice de la siguiente manera: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, es decir, el contexto aquí es que Esaú ya ha llegado de cazar, ya ha preparado el guiso y lo ha presentado delante de su padre y le ha dicho a Isaac: Padre mío, aquí está el potaje, el guiso que me pediste que te preparara. Cómelo, Padre mío, para que me bendigas. A Isaac le responde: pero hijo mío, si yo ya te bendije, ¿o a quién fue que yo bendije? Entonces llegan a la conclusión de que Jacob fue el que Jacob ha suplantado la identidad de Esaú. Y cuando Esaú oye esto, dice la Biblia lo siguiente: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito grande y amargo y dijo a su padre: bendíceme a mí también, Padre mío. Encolerizado, Esaú hace una confesión y dice: por algo es su nombre Jacob, suplantador, porque me ha suplantado hasta 2 veces. Me ha quitado mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Es decir, más adelante, si usted sigue leyendo la historia, se va a dar cuenta de que Esaú desea matar a su hermano. Planea matar a su hermano. Al punto de que Rebeca se da cuenta de esto y tiene que mandar a Esaú a vivir a otra tierra, a vivir con sus parientes.
Otro efecto relacional de la amargura es la ingratitud y la influencia negativa. La amargura no solo afecta al individuo, sino que contagia a otros. Es decir, la amargura es contagiosa. Si usted y yo nos acercamos o nos relacionamos siempre con personas amargóticas, tarde o temprano nos vamos a terminar amargando nosotros también. Si usted y yo nos relacionamos siempre con personas que ven lo malo de la vida, que a todos le ven lo malo, que póngale este ejemplo. A alguien ahí arriba iba por ahí arriba iba alguien en un helicóptero, se le cayó un maletín lleno de plata y le cayó enfrente a él. Mientras otros dirían ahí, uy, qué bendición, esto me cae de maravilla. Aquel tipo va a estar diciendo, ni lo vaya a agarrar, que después le vayan a poner el balde a usted ahí. O sea, a todo le ven lo malo, a todo le ven un problema, a todo le ven un chueco. Entonces, si usted y yo nos juntamos con este tipo de personas, tarde o temprano, usted y yo vamos a terminar viendo lo malo en todo, lo negativo en todo. No importa que tantas cosas buenas nos hagan, nos pasen, nos sucedan, veamos a nuestro alrededor, siempre vamos a ver algo malo en nuestro entorno. Los líderes de Israel, por su queja y murmuración, provocaron que el pueblo se apartara del gozo y de la obediencia a Dios. Esto lo encontramos en Números 11:5. Ahí encontramos la historia, cómo Dios envía codornices al pueblo. Pero Números 11:5 dice de la siguiente manera: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Vamos a leer hasta ahí nada más. Usted y yo conocemos la historia de Israel en Egipto. La hemos leído 1,000 veces. Se nos ha enseñado en escuelas dominicales, en cultos para niños cuando éramos niños, y la hemos escuchado muchas veces. El pueblo de Dios cautivo en Egipto, sufriendo, siendo torturados, siendo despreciados, siendo maltratados como esclavos en Egipto, al punto que Dios llama a Moisés, levanta a Moisés y le dice Dios a Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo en Egipto. Sin embargo, después de que ellos cruzan el Mar Rojo, empiezan a quejarse delante de Dios. Después de que Dios los ha liberado, después de que Dios los ha sacado de la esclavitud, empiezan a quejarse contra Dios, a tal punto que olvidaron cómo estaban en Egipto. Olvidaron cómo los tenía el faraón, y empiezan a decir en su mente: nos acordamos cuando estábamos en Egipto, cuando comíamos pescado de balde. Pregunto, ¿en serio de balde? Si los torturaban, los tenían esclavizados, eran esclavos, sin derechos. ¿Hasta dónde es mito, hasta dónde es cierto? No lo sé, pero algunas personas aseguran que muchas de las grandes construcciones que hay en Egipto, que existieron en el antiguo Egipto, fueron hechas justamente por los esclavos hebreos. Y muchos esclavos hebreos murieron en esas construcciones. Y todavía estas personas tienen el valor de decir: nos acordábamos cuando comíamos pescado en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Muchas veces así somos nosotros, así somos los seres humanos. Estamos en una condición paupérrima, por así decirlo. Viene Dios y nos saca. O viene una persona, viene Dios y pone a una persona que nos extienda la mano y nos ayude a levantarnos. En algún determinado momento, algo pasó en nuestra vida, o algo pasó en esa relación entre esa persona que Dios puso en nuestro camino y nosotros, y nos llenamos de amargura en contra de esa persona. O nos llenamos de amargura en contra de Dios, en contra de la iglesia muchas veces. Y terminamos olvidando todo lo bueno que Dios hizo en nuestra vida, por nuestra vida, o incluso a favor de nosotros a través de otra persona. Al igual que estas personas, al igual que el pueblo, que estas personas del pueblo de Israel olvidaron el favor de Dios, las maravillas que Dios había hecho, cómo Dios manifestó su poder, cómo Dios manifestó su gloria a favor de ellos. Muchas veces también nosotros olvidamos cómo Dios ha manifestado su gloria a favor de nosotros.
Y empezamos a decir, ¿cómo extraño aquellos tiempos? Aquellos tiempos cuando yo era feliz, dijo alguien por ahí. Cuando yo me iba para allá, para donde Ponte Macareno, me echaba mis chelas y disfrutaba de la vida, dijo alguien por ahí. ¿En serio disfrutábamos de la vida? ¿En serio disfrutar la vida? Amanecer borracho, hediondo, orinado. Algunos amanecen hasta defecados encima de ellos mismos. ¿En serio disfrutar la vida eso? ¿En serio disfrutar la vida? Amanecer drogado, sentir claustrofobia, sentir ansiedad en el alma, en el corazón, dentro de uno mismo, porque no hay para el vicio, porque no hay cómo saciar el vicio, cómo saciar la adicción. ¿En serio es felicidad eso? Muchas veces olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. Muchas veces olvidamos todas las bendiciones que Dios ha puesto en nuestro camino. Efectos espirituales. Pérdida de la perspectiva. La amargura te puede alejar, la amargura puede alejar a la persona de su propósito y fe. Esto lo podemos basar o podemos ver un ejemplo de esto en la historia de Noemí. Cuando Noemí regresa de los campos de Moab, otra vez a su casa en Belén, y la gente empieza a decir, oh, wow, hey, vean, Noemí ha vuelto. Noemí volvió otra vez de los campos de Moab. Noemí viene y le dice a la gente, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, dice esta mujer. No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. En otras palabras, esta mujer culpó a Dios de las decisiones o de las consecuencias de sus decisiones. Muchas veces nos amargamos por decisiones que tomamos. Muchas veces nos amargamos porque decidimos hacer algo que sabíamos que estaba mal. Sabíamos que lo que íbamos a hacer no era correcto. Y fracasamos mientras estábamos haciendo aquello que era incorrecto. Y ahora que estamos viviendo las consecuencias nos amargamos y le echamos la culpa muchas veces a Dios. Esta mujer hizo eso justamente. La Biblia dice que hubo escasez en Belén. Irónico, ¿no? Irónico. Belén significa casa de pan. Betlehem, casa del pan. Y hubo escasez en la casa del pan. Hubo escasez en la casa del pan. Y dice la Biblia de que el esposo de esta mujer, Elimelech, tomó a su mujer y tomó a sus dos hijos y se fueron a vivir a los campos de Moab. Es decir, a vivir a la tierra del enemigo. Estando en los campos de Moab, muere su esposo de esta mujer y mueren sus dos hijos, y a esta mujer le toca regresar otra vez, ella sola con sus dos nueras. En el camino se dirige hacia sus nueras y les dice que por favor se regresen, que no hay esperanza para ellas. Y una de ellas se termina regresando. Pero la otra le dice que no, que ella no se va a regresar, que ella se va a ir con ella, que la va a cuidar y que el Dios de su suegra va a ser el Dios de ella. Le dice esta mujer, le dice Ruth a Noemí, tu Dios va a ser mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde tú vivas yo viviré, donde tú murieres yo también moriré y ahí voy a ser sepultada, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegan las dos juntas otra vez a Belén. Pero Noemí llega culpando a Dios de las pérdidas que había tenido. Muchas veces no nos sentimos bien en una congregación. Muchas veces no nos sentimos bien en la iglesia. Y pensamos muchas veces que si nos vamos al mundo, allá vamos a encontrar delicia. Allá nos va a ir mejor. Allá vamos a encontrar lo que en la iglesia muchas veces no podemos encontrar, dependiendo de qué sea lo que estemos buscando. Y pensamos, al igual que Elimelech y esta mujer, pensamos de que si nos vamos al mundo, los campos de Moab, el mundo, allá vamos a ser felices. Pero muchas veces no es así. En la mayoría de los casos no es así. El hijo pródigo dejó la casa del padre porque pensó que estando lejos del padre iba
iba a ser feliz, iba a encontrar la libertad que posiblemente en casa no tenía, al igual que esta mujer. Y el hijo pródigo y esta mujer son un paralelo de que nos enseña que muchas veces alejarnos de la presencia de Dios, alejarnos de la casa del pan, entiéndase la iglesia, el cuerpo de Cristo, la comunidad cristiana, alejarnos de la casa del pan por irnos a trabajar como esclavos a los campos de Moab, entiéndase el mundo y todo su sistema de vida y de libertinaje, muchas veces en lugar de traernos bendición o ganancia, lo que nos acarrea es pérdida. Perdemos nuestra libertad, perdemos nuestra juventud, perdemos nuestra felicidad, perdemos nuestra fuerza. ¿Cuántas personas estando jóvenes sirviendo a Dios, tal vez crecieron desde niños crecieron en una iglesia, pero estando en la iglesia se sentían maniatados y dijeron, me voy a ir al mundo? Y allá estuvieron 5, 10, 15, 20 años de su vida en el mundo, y cuando regresaron otra vez a la casa, a la iglesia, con la intención de servirle a Dios, ya no tenían fuerzas. Ya no había fuerza en sus huesos. Ya no había salud en sus pulmones, ya no había salud en su garganta, ya no podían hablar. Perdieron todo. Porque pensar de que en el mundo iban a encontrar lo que posiblemente ellos pensaban que no tenían en la iglesia o no tenían en la casa del pan, en la casa del Padre, se fueron al mundo a perderlo todo. Y volvieron sin nada. Volvieron sin ministerio, volvieron sin salud y volvieron prácticamente a empezar desde cero. Envenenamiento del alma. Otra consecuencia espiritual de la amargura. La amargura es un veneno que corroe el corazón y nubla la comprensión espiritual. Vamos a ver qué dice la Biblia en el libro de Salmos 73, 21 y 22. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Asaf, en este salmo, reconoce su debilidad. Reconoce que por sentir envidia de los impíos, su corazón se llenó de amargura. ¿Y dónde dice esto? Vamos a ver qué dice el 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad y hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y si nos saltamos de ahí al 21 y 22, entenderemos por qué este hombre dice que se llenó de amargura su alma y en su corazón sentía punzadas. Muchas veces sentimos amargura por la envidia, por envidiar lo de otro. Muchas veces vemos como cristianos cómo los del mundo prosperan, cómo los del mundo les va bien. Y nosotros que decimos ser hijos de Dios, muchas veces queremos prosperar y no lo logramos. Porque confundimos la bendición de Dios con otras cosas. Confundimos la riqueza que Dios puede darnos con simplemente tener dinero, con simplemente tener un buen carro, una buena casa, etcétera, etcétera. Pero muchas veces no nos ponemos a pensar en lo que hay detrás de aquella supuesta bendición. Muchas veces no nos ponemos a pensar de que muchas veces esas personas tienen un pasado y deben tantas que tienen que dormir con un arma bajo la almohada.
en donde muchas veces su familia, sus esposas que no tienen nada que ver, sus hijos que no tienen nada que ver, terminan pagando las consecuencias. Es una bendición para el pobre poder irse a su cama y dormir tranquilamente sabiendo de que nada malo le va a pasar. Pero no es bendición para el rico que hizo su dinero de una forma mala vida, irse a dormir a su cama pensando de que en cualquier momento le van a caer encima. Eso no es bendición. Eso no es un lujo en la vida. Entonces este hombre sintió amargura. Asaf sintió amargura al ver prosperar a los malvados sin comprender el plan de Dios. A tal punto de que él dice que él era un torpe delante de la presencia de Dios, que no entendía y que era una bestia, era como una bestia. Ahora, ya para ir finalizando y de manera rápida, sin explicar tanto, sin enfatizar tanto en los puntos que restan por tratar, ¿cómo superar la amargura? La Biblia nos enseña estrategias prácticas para liberarnos de la amargura. Una de ellas es el perdón voluntario. Si estamos amargados contra otra persona, una forma de liberarnos de esa amargura es perdonando a esa otra persona, o yendo donde esa otra persona a pedir perdón, confesándole a esa persona que estamos amargados y que sentimos odio contra esa persona. Pareciera que estoy odiando a alguien, pero no, nada que ver. Pero sí, confesándole a esa persona lo que estamos sintiendo hacia ella. Y no me vaya a salir alguien por ahí diciendo, no, de que, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo se pone a creer eso? De que vamos a confesarle cosas a otra persona. Si las cosas se las tenemos que confesar únicamente a Dios. Eso es un error. Eso es un error. Algún día, posiblemente hablemos un poco sobre el perdón y hablemos un poco sobre la confesión. Y vamos a aclarar este tipo de idea que existe en el pueblo cristiano evangélico sobre confesar los pecados a otra persona. Pero la Biblia dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Sed benignos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Efesios 4, 31 y 32. Entonces el perdón, debemos proporcionar perdón, pedir perdón y proporcionar perdón. Viene el hermano siriaco y me dice, hermano Franklin, yo quiero pedirle perdón a usted, porque fíjese que yo dije esto y esto de usted. Y muchas veces actuamos de una forma tan espiritual y tan mística y decimos, no, yo no soy Dios para perdonarlo a usted. Y al igual que Romeo Santos en su canción con aquel señor, que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer. Tenemos que perdonar. Es más, el perdón para el cristiano no es una decisión, es un requisito. Es obligatorio perdonar a los demás las ofensas que los demás hacen contra nosotros. Porque si no perdonamos, Dios no nos perdona. Y si Dios no nos perdona, pues nos quedamos, chicos. Otra manera de librarnos de la amargura, renovar la mente y enfocarse en Dios. Meditar en la palabra y en sus promesas ayuda a reemplazar pensamientos amargos. Filipenses 4:18 dice, todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable, digno de alabanza, en esto pensad. Entonces debemos de meditar en las grandezas de Dios, en la soberanía de Dios, en cómo Dios nos ha bendecido a lo largo de nuestra vida. Expresar emociones de manera sana. Entregar el dolor, la tristeza y la ira a Dios mediante oración y adoración. Los psicólogos siempre recomiendan tener en la vida al menos una persona de confianza. Una persona de confianza en la cual nosotros sintamos que podemos confiar plena y ciegamente en esa persona para muchas veces expresar las frustraciones. Sé que en estos tiempos es complicado. Yo tuve una amistad así. Yo tuve una amistad, un amigo, con el que hablábamos y hablábamos. Y yo sentía
y hasta el momento sigo sintiendo que yo podía confiar en esta persona plenamente, y al menos en el tiempo en el que fuimos cercanos y compartíamos casi todos los días que había culto, nos contábamos de todo. Incluso contábamos los pecados que habíamos cometido. Yo le contaba mis pecados al brother y el brother me contaba los pecados a mí. Y no era como que voy a ir a decirle al pastor lo que este me contó. No. Es más, en cierta ocasión le confesé algo que era necesario que el pastor lo supiera. Y él, antes de contarle al pastor, me pidió permiso a mí para contarle al pastor. Y yo le dije, contale, no hay ningún problema, y que luego el pastor hable conmigo. Entonces es bueno tener una persona a ese nivel de confianza con el cual uno pueda desahogarse. Porque muchas veces es necesario desahogarse. Es necesario expresar lo que sentimos. Pero si no tenemos a esa persona, la Biblia dice en el Salmos 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces, podemos también confesarle ese tipo de cosas a Dios. Ese tipo de cosas que no nos atrevemos a contarle a nadie más. Porque hay cosas que muchas veces nos da vergüenza contar. Por mucha confianza que tengamos. Por mucha confianza que tengamos con alguien, muchas veces hay cosas que nos da vergüenza contar. Entonces, esas cosas que nos da vergüenza contarle a ese amigo íntimo, a esa amiga íntima, confesémoselas a Dios. Contémoselas a Dios. Eso nos ayudará a liberar nuestra alma de esa carga emocional que tenemos y a vivir más plena y más tranquilamente en Él. Practicar la gratitud. Reemplaza la amargura con reconocimiento de las bendiciones de Dios. Tesalonicenses 5:18 nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ser agradecidos es importante para evitar la amargura. Reconocer lo que Dios ha hecho en nosotros. Reconocer lo que otras personas han hecho por nosotros. Es importante para evitar la amargura. Para evitar que ese sentimiento de rencor, de rechazo, tal vez cuando por razones X o Y la amistad se cortó y ya no tuvimos más contacto con aquella persona, o decidimos de nosotros de cuenta propia cortar con aquella amistad, practicar la gratitud, recordar todo lo que aquella persona hizo por nosotros. Ok, me cortó la amistad, yo me porté mal con ella, fui el peor amigo de mi mejor amigo, y por eso él cortó la amistad conmigo, pero se portó bien mientras fue mi amigo. Estuvo ahí cuando yo lo necesité. Practicar la gratitud. Vivir con propósito y servicio. Ayudar a otros transforma el corazón y reemplaza la amargura con compasión y alegría. En conclusión, la amargura es más que un sentimiento pasajero. Es una raíz que daña el alma, contamina relaciones y bloquea la gracia de Dios. Examinemos nuestro corazón, o examina tu corazón. ¿Hay resentimientos o heridas sin perdonar? Practiquemos el perdón, la gratitud y la entrega a Dios. Confiemos en Dios, confiemos en que Dios puede transformar el dolor y la injusticia percibida en paz, alegría y reconciliación. Dios le bendiga. Vamos a cantar, hermanos.